¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Martín Vizcarra? En el caso de Martín Vizcarra, primero yo quiero destacar el artículo del señor Ricardo Uceda, el periodista del diario La República, que ha tenido la valentía de publicar el resultado de su propia investigación. El señor no es aprista, ni fujimorista, ni es antivizcarrista. Es un periodista que ha investigado y ha confirmado lo que yo vengo denunciando desde el 29 de enero de este año, que los votos que originalmente determinaron la exclusión de Martín Vizcarra del proceso electoral fueron modificados, pero no fueron modificados por un criterio de conciencia, no fueron modificados porque los magistrados Sanginés, Salas y Rodríguez fueron de pronto iluminados, fueron modificados porque tanto el señor Salas Arenas como el señor Sanginés tienen un conflicto de intereses frente al caso de Martín Vizcarra y por eso tuvieron que modificar todas las resoluciones. ¿Y cuál es el conflicto de interés? Para que la gente que no está informada sobre este tema lo sepa, Mónica. ¿Cuál es el conflicto de interés que habría sido determinante en su voto? En el caso del señor José Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tiene un hermano, el señor Héctor Benjamín Salas Arenas. El señor Martín Vizcarra, siendo gobernador regional de Moquegua, emitió y firmó con su puño y letra la resolución ejecutiva regional número 492 del año 2014 del Gobierno Regional de Moquegua. En estos momentos todos los televidentes y radioyentes la pueden encontrar en internet. Resolución 492-2014, Gobierno Regional de Moquegua, firmada por Martín Vizcarra, con la cual declara prescrita la acción sancionadora contra el señor Héctor Benjamín Salas Arenas por haber contratado personal sin respetar los resultados de un concurso público. Eso que es un delito, Martín Vizcarra lo declaró prescrito. Esa situación que favoreció al hermano del hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones no ha sido desmentida por el señor José Luis Salas Arenas. Cuando le preguntan, dice que él no sabe nada, y es falso que no sepa nada, porque eso está publicado en la misma página del gobierno. Entonces, lo que tú dices, Mónica, es que lo que debió hacer el magistrado Salas es inhibirse de decidir cualquier cosa que tuviera que ver con Martín Vizcarra. Por supuesto, como se inició hace 2 años aproximadamente como vocal de la Corte Suprema de Justicia de ver otro caso que involucraba a otra persona de apellido Vizcarra simplemente porque había sido su asistente. Y él mismo dijo, ninguna de esas causales, el hecho que haya sido mi asistente no está contemplado entre las causales de inhibición, pero yo lo hago por decoro. ¿Por qué no tuvo el mismo decoro ahora en el caso del hombre más poderoso del Perú, que es Martín Vizcarra? Y en el caso del magistrado Sanginés, ¿cuál es el conflicto de interés? O intereses. Pero un momentito. Hay otra cosa. Recordemos los audios de Walter Ríos. Walter Ríos, en el caso de los magistrados de cuello blanco, mencionó a José Luis Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, diciendo que había pedido un favor para un asistente de él para que sea colocado en un puesto en el Poder Judicial. Eso debió ameritar el inicio de las investigaciones por parte de Zoraida Ábalos, amiga de Martín Vizcarra. Ese es un segundo favor que le debe José Luis Salas Arenas al señor Martín Vizcarra. Sobre eso no responde, no lo desmiente, dice que no, simplemente no responde y nadie se lo pregunta. Exitosa. Ahora, en el caso de Sanginés, el señor Jovián Sanginés tiene un yerno que es el señor Aldo López Luna. Aldo López Luna es gerente de la empresa BioTX. En el año 2020, precisamente cuando el señor Jovián Sanginés, en el año en el que el señor Jovián Sanginés fue designado integrante del Jurado Nacional de Elecciones, la empresa Biotech de su yerno recibió 356,000 soles del gobierno central. Mónica, ¿podrías resumirnos, doctor Sanginés, por favor, brevemente, Mónica? ¿Por qué él tiene conflicto de intereses? ¿Cómo no, estimado Nicolás? El señor Jovián Sanginés debe aclarar por qué la empresa gerenciada por su yerno ha recibido en el año 2020 356,000 soles, ¿no?, del gobierno central.
esa situación. Recordemos además que los familiares de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones están impedidos de contratar con el Estado. Entonces él debe aclarar bajo qué concepto la cooperativa gerenciada por su yerno ha recibido esa cantidad de dinero. Ahora, esto lo pone en un conflicto de intereses que les impide tener criterio de conciencia, el criterio de conciencia que el artículo 191 de la Constitución les exige tener a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para resolver los casos sometidos a su consideración. Y es por eso quizás que se ha producido este sospechoso cambio de votación. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que yo como expresidenta del Tribunal de Contrataciones de OCE, ante estos cambios de opiniones que auguraban o que hacían sospechar algún tipo de presión sobre los vocales, por ejemplo, dispuse cuando era presidenta del Tribunal del OCE que una vez entregada la opinión, el informe del vocal ponente, los vocales tenían 24 horas para decidir si se adherían a la opinión del ponente o tenían una opinión contraria y dentro de esas 24 horas emitirla, ¿no? Por cuestión de seguridad, por seguridad anticorrupción. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un acuerdo del año 2017 diciendo que en el momento en el que termina la audiencia exitosa y que se produce en el caso, de inmediato votan los vocales, de inmediato votan los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pues lamentablemente los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de Martín Vizcarra, no han cumplido con ese mandato del acuerdo del año 2017. Pero ¿a qué conclusión te lleva esto? Porque Ricardo, usted ha agregado que para justificar la decisión en los términos que lo han hecho, han tenido que modificar otras resoluciones para que todo encaje. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir, Mónica, en términos prácticos? O sea, ¿a qué conclusión te lleva esto? Que esas resoluciones son nulas, pero el Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia. ¿Cómo se resuelve esta situación? Lo que pasa es que, aunque sea en última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones de oficio puede declarar nulas sus resoluciones, ¿correcto? Y para eso se necesita que la presidenta del Poder Judicial destituya al señor Jorge Luis Salas Arenas y ponga ya en su lugar a quien fue designada la suplente, que también es una vocal suprema como Jorge Luis Salas Arenas. Tengamos en cuenta que además la señora presidenta del Poder Judicial es también una institución supuestamente autónoma y que debería colaborar con este pacto ético prácticamente presidido por el señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, para ordenarnos, hay un conflicto de intereses, votaron en un sentido, extrañamente no solamente cambiaron sus votos, incumpliendo con el acuerdo del año 2017 que les obligaba a publicar inmediatamente después de la audiencia el resultado de su votación, sino modificando de manera delictiva otras resoluciones. ¿Para qué? Para favorecer a Martín Vizcarra. ¿Y por qué? Porque legalmente Martín Vizcarra no tiene razón. Constitucionalmente está impedido de postular al Congreso de la República. Tiene tanto poder todavía el señor Martín Vizcarra que en estos momentos ningún diario ha puesto en primera página lo que es un escándalo. Todos han evitado en sus portadas sacar esta jugada delictiva del Jurado Nacional de Elecciones en favor de su padrino, que es Martín Vizcarra. El problema es que no podemos tener al Jurado Nacional de Elecciones bajo, digamos, esta sombra de sospecha y de desconfianza. Es decir, eso le resta legitimidad a todo el proceso y yo creo que es absolutamente pertinente lo que tú dices, Mónica. Acá la responsabilidad se traslada a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.